He leído desde muy pequeña libros de psicología o de conductas. A mí me ha obsesionado desde siempre el sufrimiento humano. Y luego resulta que el problema principal no es ese. Esa es una consecuencia. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Quién Podcast. Estamos concretamente en el episodio 31 hoy con Leire Gómez. Justo ahora, hace 2 segundos, estábamos hablando de cómo podíamos escribir a Leire. Leire ha estudiado varias cositas a lo largo de su vida, pero para finalizar ya se dedica por fin a lo que amó desde un principio, que ahora nos va a contar mejor. Sí. Adelante, Leire, bienvenida a lo primero y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Aran, por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Muchas gracias. Es un placer. La verdad que el otro día cuando estuvimos tomando algo, bueno, yo siempre lo digo, sí que ellos suelen saber que a mí me gusta quedar y hablar un ratito y tal. Y conocernos en persona. Sí, exacto. Y tener como... Y la verdad que fue súper guay. O sea, no sé, yo sentía que te conocía. Además te lo dije. ¿Sí? Te lo dije que te parecías a la novia de mi mejor amigo. Es verdad que me lo dijiste, sí es cierto. Sí. Y eso me hizo como crear ahí un buen rollito. Bueno, Leire, ¿quién eres? La pregunta. Bueno, ¿quién soy? Bueno, lo voy a decir como lo siento. Soy muchas personas a la vez. Me siento así. Como te he dicho, como una matrioska, tengo una, otra, varias Leires dentro una de la otra. Y me considero una persona principalmente apasionada de la vida. Guay. Qué guay. Muy apasionada, muy curiosa. Me apasiona concretamente la mente del ser humano y cómo se comporta, es decir, las conductas. Porque una cosa es lo que siente, otra cosa es lo que piensa y otra cosa es cómo se comporta y muchas veces no está en coherencia. Total. Así que lo que más me mueve desde pequeñita es esto, el ser humano y por qué hace lo que hace. Y cómo funciona su cabeza, ¿no? Sí, desde mi historia vital, por relaciones que he tenido en casa muy difíciles, siempre me ha fascinado por qué otras personas actúan de una manera muy diferente a cómo pienso yo. Y eso siempre lo he tenido ahí. Me gusta mucho observar a los seres humanos y, bueno, pues a partir de ahí lo dejé en stand-by y siempre quise dedicarme a la psicología. Tú ya le dabas nombre, o sea, tú ya cuando eras pequeña o ya adolescente y querías saber de las personas, ¿tú le dabas nombre? Es decir, no le daba nombre. Quiero ser psicóloga. No, para nada, ni siquiera, porque esto te estoy diciendo de una cosa desde muy pequeña. Siempre me ha fascinado. Bueno, lo primero que me llevó la curiosidad es a la biblioteca. Y he leído desde muy pequeña libros de psicología o de conductas o de comportamientos o de relaciones. Y luego, bueno, va a ser raro lo que digo, pero desde muy pequeña me ha encantado, muy interesante. La revista científica que explicaba cosas que nos pasaban en el cerebro y la justificación desde el punto de vista científico de por qué pasa lo que pasa en el cerebro, ¿no? Aunque hoy en día me considero una persona que mira mucho la parte humana, desde la psicología humanista, que se dice, ¿no? Que integra mucho más allá de lo que es la parte científica. Para mí, la parte científica se queda muy, muy cortita. Sí, al final nosotros tuvimos la suerte de tener a una chica en el podcast, psicóloga Cintia Álvarez, además es muy buena, y además transmite mucho así como... Yo creo que es una característica, no todos los psicólogos la tienen, pero sí que es una característica que yo creo que es común entre vosotros, ¿no? Y es que cada uno... Se nota que un psicólogo es psicólogo, pero el que lo hace desde su corazón, ¿no? No es lo mismo, pues como con todo, no es lo mismo, voy a hablar de mi gremio, no es lo mismo un entrenador de libretilla que un entrenador que se preocupa por cada movimiento que tú haces, si lo estás haciendo bien, mal, si te ríes en los entrenamientos o no, si sufres a la vez que te ríes. Sí, lo que es aportar un poco más, ¿no? Que la parte... Que lo científico, ¿no? Es decir, la rodilla se mueve así y ya está. No, vamos a ver por qué y cómo podemos trabajar para que te crezca. O sea, bueno, pues eso que hacéis vosotros con el cerebro, ¿no? Sí. Yo es
un área al que estoy súper agradecido, porque bueno, he tenido que acudir y siempre ha sido resultados positivos, Ujú. 100%. Y el que lo hagáis de forma personal, más allá que científica, arregla mucho más de lo que pensamos. Sí, desde luego que sí. Yo, por mi propia experiencia vital, he decidido, yo creo que he decidido porque creo que es una cosa de propósito, sin habérmelo propuesto, Sí, sí. aunque me llamara mucho la atención, pero me ha llevado ahí la curiosidad. A mí me ha obsesionado desde siempre el sufrimiento humano, el por qué las personas sufren y cómo quitarles ese dolor. Creo que todos los seres humanos que trabajamos en el área de la salud o en el área de, en este caso, de la terapia o de la psicología, estamos obsesionados con reparar. Reparar de alguna manera, ¿no? Aunque no hayamos provocado el daño, pero ver que ese daño existe, dónde está ese daño colocado y cómo hacerle desaparecer. Sí. Entonces, desde siempre me ha obsesionado esa parte, ¿no? Por supuesto, Qué bonito, ahora, eso es muy guay, ¿eh? sí, entendiéndolo ahora, yo lo que trataba en ese momento, desde pequeña, con esa curiosidad, era de repararme a mí misma. Y cuando pretendemos que queremos curar a alguien, ¿no? O queremos que ese dolor al menos se minimice de alguna manera, nos vemos en una parte de la historia. Cuando yo tengo un paciente delante o un cliente delante, me veo a mí en la versión pasada, en una versión que ya he trascendido y veo ese dolor y le veo muy bien colocado y dónde está. Y creo que si no pasas por esa terapia como persona individual, es muy difícil poder Ayudarle. en terapia. Y bueno, pues a partir de ese dolor que estás de forma constante tratando de reparar en otros, te acabas reparando tú también, ¿no? Total. Hay cosas que Eso te lo he oído reflejan. varias veces, sí. Sí, te refleja o proyecta alguna historia que tú todavía no tienes trabajada o que quizás lo has visto en alguien cercano, en un familiar. Y bueno, pues al final acabas reparando en una cierta parte tuya, pero por supuesto hay que pasar por terapia. Yo creo que cualquier psicólogo, Sí. para entender el dolor del ser humano, no te tiene por qué haber pasado las mismas experiencias, pero al final el dolor es dolor. Correcto. Y el miedo es miedo. Y la tristeza es tristeza. Da igual el motivo por el que Sí, empiece. son emociones humanas. Eso es. Fuera parte de profesionalmente seas lo que seas. Eso es. Las emociones todos los humanos las tenemos igual. Eso es. El motivo, pues a lo mejor a ti puede ser un problema que has tenido laboral con tu jefe, en otra persona puede ser porque su hijo lo está pasando mal en el colegio y no sabe cómo ayudarle. Bueno, en fin, pero al final las emociones siempre son las mismas. Entonces hay que ver qué estrategias puede usar esa persona para sobrellevar ese dolor primero y luego tratar de que esas estrategias las acabe afianzando, porque para mí la finalidad de una terapia es que la persona que está enfrente de mí se lleve suficientes herramientas como para que sepa trabajar desde ahí. Y no dependa del terapeuta toda la vida. Eso es. Sin dejar de ir a boxes, como digo yo, ¿no? Como a revisión, pero pudiendo hacer tu vida sin depender de una sesión semanal que Exacto. como te necesito para, ¿no? Eso es. Sino que te elijo, como todas las relaciones sanas, ¿no? Que digo yo. Elegir acudir por... Yo hace mucho que no voy, pero yo la última temporada sí, yo iba en ese sentido. Le decía, Noelia, estoy aquí pues porque quiero ver cómo ando. Igual le contaba algo, identificábamos algo y quizás, ¿sabes? Pero bueno, es muy valiente, ¿eh? Ir a... Por supuesto. Sentarte con alguien... Sí, que no conoces de nada a priori. Exacto. Eso es, que tienes que hablar de tus intimidades, incluso de cosas que a lo mejor te voy a confrontar en una sesión, porque puedes ir con una demanda terapéutica y luego resulta que el problema principal no es ese. Esa es una consecuencia. Pero en la raíz hay cosas más profundas que hacen que te lleven a esa conducta errática y que te hace sufrir constantemente. Y me llama la atención cuando dices que tú pasaste por ciertas cosas que te han permitido ahora ayudar. Es un poco, ¿tú crees que es parte del efecto espejo?
el hecho, o sea, quiero decir, cuando tú ayudas, cuando ayudamos a los demás a repararse o intentamos poner un granito de arena, como que tú sanas cierta Sí. zona. Ujú. ¿Tú por qué crees que ocurre eso? Es que me da mucha curiosidad. Pues porque al final, como te he dicho, somos humanos y si estás muy conectado, que es lo que al final consigues en una terapia, ¿no? Aunque haya un vínculo que es profesional, pero es más allá de un vínculo profesional, ¿no? Y entonces no solo te metes en la mente de la otra persona, sino que empatizas. Ya, lo Para, entiendes a tope. claro, para mí la herramienta principal que tiene que tener un psicólogo es la empatía Sí, y pienso eso. la escucha activa. Con esas dos herramientas, da igual qué herramientas técnicas le puedas dar. Por supuesto, hay muchas cosas que puede hacer el cliente, ¿no? Pero con esas dos ya has hecho casi la terapia. Y dices, bueno, pues es una cosa muy sencilla. Pues hoy en día no es tan sencillo No encontrar es tan usual, personas sí. que tengan, pues eso, el tiempo de escucharte y sobre todo escucharte sin juzgarte nada, ¿no? Ujú. Entonces, cuando la otra persona, con lo que me preguntabas, que te cuenta una información, ¿no? Y tú empiezas a trabajar con esa persona, claro, el mensaje que le das, al final, uno, te le estás dando a ti. Yo Sí. siempre digo, yo todo lo que pongo, incluso cuando lo pongo en Instagram, digo, este mensaje es para mí, Sí, la primera que ¿no? aprende aquí soy yo, ¿no? Total. Y luego a mayores, pues evidentemente le dices ese mensaje, no solo te lo dices a ti, sino que además a través de la persona cuando lo cambia, a ti también te transforma. O sea, Total. yo creo que es una cosa, Eh, eh, el paciente o el cliente retroalimentación. eso es, te transforma a ti y tú transformas al cliente, eso es. Qué guay, porque entonces nunca paras. Es lo que me encanta de la. A mí me gusta mucho la neurociencia, pero Ujú. vamos, que no la he estudiado, ¿eh? Solo que pues A nivel leo alguna curioso, cosa y ojo que a mí la curiosidad me lleva ahí. siempre me ha gustado, además. Lo que pasa es que me di cuenta pues cuando conocí el desarrollo personal, Ujú. sin más. Y ahí va. ¿Y esto por qué venía? Se me ha ido la pinza. Bueno, da igual. A lo que te voy es que el tema de poder asistir a las otras personas desde tu lugar, Ujú. desde entender lo que dices tú, por ejemplo, de la empatía, Mm. em, yo pienso que es ahí cuando entra el corazón, que hablábamos antes los cuatro, ¿no? Porque no necesitas tantas cosas técnicas, no necesitas porque solamente necesitas escuchar y prestar atención. Sí. Y decir, ay, vas, pues si yo lo entiendo esto. Vale, pues a mí me funcionó esto, entonces a lo mejor a él. Luego ya ahí metes tú Claro, tus métodos, que ¿no? está muy Pero bien, pero sobre todo en lo que es la sesión en sí misma, básicamente es escucha. eso es. Escucha y pregunta. Ya está. Yo como digo, yo si apenas hablo. Básicamente pregunto, ¿no? Y bueno, por supuesto, hay veces que hay que darle un contexto porque la persona a lo mejor está muy perdida o está muy desregulada Ujú, emocionalmente y hay que volverle a regular porque, bueno, pues porque un acontecimiento que te acaba de ujú, contar y rompe a llorar y no pasa nada. claro. Pero más allá de eso, ya está. Sí. Luego es verdad que es importante para mí, o mi forma de trabajar es trabajo después de la sesión. Yo me curro mucho la parte de hacer trabajo después de la sesión, hago meditaciones guiadas, enfocadas en la temática que hemos estado Ujú, trabajando o de lo que estamos trabajando en ese proceso, ¿no? Y luego también pues, la parte de reflexión, porque la mente es muy traicionera y los pensamientos van, vienen, y a veces nos machacan esos pensamientos. Y bueno, lo que llamamos pensamientos rumiantes, ¿no? exactamente. Y cuando los pones escritos, los ordenas y colocas cada pensamiento en su sitio, la mayoría de los pensamientos son paja, no sirven de Sí, nada, no. no Ujú. sirven de nada. Y los que te sirven están escritos. Entonces, hago esa parte de guía Ahí sacas de como lo importante, ¿no? eso. Y ese feedback que luego me puede dar el cliente me ayuda mucho a trabajar la siguiente sesión o las siguientes sesiones. De tal manera que el cliente, por una parte, toma conciencia de a dónde está, Sí, en qué proceso se encuentra, y esa parte de conocimiento de uno mismo es muy importante para seguir. No total, basta solo con total, soltar. O sea, total. para mí tiene que haber un Tienes que seguir como crecimiento
y de ¿Qué conocimiento está propio. pasando conmigo o qué puedo...? Sí, Eso sí, sí, es. sí, sí, totalmente. Ujú. Porque tú además has hecho, o sea, vale, estamos en psicología, te dedicas a lo que te gusta, pero Mm. para llegar aquí, o sea, ahora viene la otra gran pregunta. ¿Qué te ha hecho llegar hasta donde estás? O sea, ¿por dónde has pasado tú? Porque este es tu objetivo, Mm. uno de tus objetivos, ¿no? Pero hasta aquí ha habido otras cosas. Mm. ¿Cuántas cosas han pasado por mi vida? Sí. Pues la verdad que para llegar hasta aquí, Aran, ha sido un camino, no te voy a decir fácil, porque no lo ha sido un camino muy tortuoso. No digo ya de la parte de los estudios, ¿no? Porque la parte del estudio ha sido como todo el rato me han llamado, como Sí, digo yo, el universo al timbre, de decir, que querías estudiar psicología, ¿no? Y bueno, para mí empezó todo en pandemia. la pandemia es como Sí. la gente le petó la cabeza. Sí, Nos porque petó. sí, porque yo soy una persona muy activa, me muevo muchísimo. Ahora es verdad que a través del crecimiento personal me he pausado mucho, ¿no? Pero yo era de moverme muchísimo y ir muy rápido y vamos, En automático, literal. O sea, literal, pum, pum, sí, pum, pum, pum. eso es. Y bueno, yo antes de dedicarme a esto, bueno, pues estudié de pastelería, estudié cocina y acabé dando formaciones de pastelería Ujú. porque me hice docente, cosa que me encanta, y me ha servido de entrenamiento para lo que ahora hago también, Es que que las es cosas, comunicar, ¿no? claro, no son casuales las Sí, cosas. pero de aquellas estaba yo trabajando en un restaurante de pastelera titulada y bueno, la gozaba, la verdad, la gozaba muchísimo porque yo hacía la carta de postres a mi gusto, cambiaba la temporada de postres cuando me apetecía, o sea, me encantaba. Pero llegó la pandemia y dijo, Cerramos, sí. se acabó el Sí, sí, negocio. sí. Y bueno, pues entré en un ERTE como Media España y bueno, pues me fui para casa. Y estando en casa, Claro, ahí tienes que decir, ¿y ahora? Tienes que reinventarte pues te soy por... sincera, el primer mes o las 3 primeras semanas rellené completamente el congelador de todo tipo de pastelería y cocina que se te pudiera ocurrir. Hice todos los platos que no me daba tiempo a hacer en el día a día. Y es que además me acuerdo, hasta el recuerdo kinestésico de cerrar el cajón y ver que estaba todo hasta arriba. Decir, vale, no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, si vas a salir de casa o no, pero ya tengo comida para los próximos 3 meses, como poco, ¿no? O sea, qué Y loco porque, wow, no es fácil, yo me lo comería todo. no, me O lo sea, comí, me te lo voy a, comí. te voy a ser honesto y es que conociéndome me estoy viendo en el plano de ver cosas en la nevera y decir, uff, Sí, claro, pero el de pastelería se me autocontrol. fue mucho la mano, porque además yo la pastelería me encanta elaborarla, pero no tanto comerla. Ah, Bueno, en fin, fue bueno. una locura. Y ahí es como que me hizo un clic y yo dije, esto no puede ser, Ujú. ¿no? O sea, me vi súper acelerada y claro, tratando de calmar esa ansiedad, porque era Haciendo. pura ansiedad, haciendo, que es lo que he hecho toda mi vida. Calmar mi ansiedad haciendo. Fíjate. Mm. Ya, ya, ya. Soy Hostia, una pues, gran hacedora, o sea, en todo. O sí, sea, sí, es sí. que cualquier cosa que me propongo la hago y me pongo pim pam, pim pam, pim pam, pim pam y soy incansable. Pero en este caso no es que me cansara, sino que la pandemia pues no me dejó Claro. rellenar más el congelador en este caso. Y ahí es cuando yo me di cuenta que ese ritmo de vida no podía ser normal. Porque experimenté por primera vez en mi vida, yo creo, la pausa, el silencio. Me dio por meditar, me dio por leer muchísimo de crecimiento personal, Ujú. de escuchar audiolibros hasta la extenuación, de hacer deporte con garrafas y estar mucho tiempo para mí, única y exclusivamente para mí. Y no sé por qué, esto lo llamamos muchas veces los terapeutas la llamada del alma, ¿no? El Ujú. alma que te pega un tirón de orejas y te dice, tía, algo tienes que hacer, ¿no? Sí, cambia algo porque... Y cambié todo. Ya. Literal. Sí, sí, Te me lo has cambié dicho, sí, todo, sí, todo. cambié todo. No sé por qué, un día de estos de pandemia me dio por buscar cursos de coaching, porque de aquellas, con el autoestima yo lo tenía por los suelos, la ansiedad que por las nubes,
en ningún momento valoré, no era capaz en mi cabeza de poder llevar a cabo la carrera. Más allá de que tenía la selectividad hecha y podía haberla hecho sin problema, pero no me Era como veía... un autolímite que tú entiendo que traías Sí, sí. autoimpuesto y no. Sí, sí. Te O lo sea, habían impuesto y a la vez había sido autoimpuesto. en Era su como... día no pude hacerla porque no había medios para poder hacerla y lo dejé ahí como una cosa imposible, sinceramente. Entonces, mi alternativa fue el coaching. Busqué para hacer un máster de coaching y, bueno, pues en septiembre, que es cuando empezó a abrirse todo un poco la pandemia, pues ahí es donde empecé. Y ese momento de estar contigo, de pausa, porque nos estás contando que venías como de mucha ebullición todo el rato haciendo cosas, Sí, sí, sí. no sabías parar. Como agua hirviendo. Bueno, exactamente. Y ese momento de apagar el fuego, decir, "Uf", o sea, ¿no fue duro el parar y Para mí escucharte fue a la ti? noche oscura del alma. Porque eso lo he oído en otras ocasiones. Eso. Sí, la noche oscura del alma. Fue como... O sea, me replanteé absolutamente todo. Mi pareja, me replanteé qué pasaba con mi familia, me replanteé el trabajo, y eso que me encantaba mi trabajo. Me replanteé el estilo de vida, o sea, todo, absolutamente todo. Es que... Y sobre todo el cómo me encontraba yo, que yo decía, no puede ser. Porque además en este año, que no solo vino la pandemia, sino que además en este año también, bueno, pues justo cuando empecé además el curso del máster de coaching, mi abuela pues ya estaba a punto de fallecer. Tanto fue así que yo me vi, bueno, en previsión de que la cosa iba a ocurrir y pedí cita por primera vez al psicólogo. Y Previo, o sea, sí. antes de... Ajá. Entonces empecé todo Buena el decisión. crecimiento personal de golpe. O sea, por un lado por el máster Ya. y por otro lado por la terapia, ¿no? Y para mí fue un cambio radical en forma de pensar, en forma de comportarme, en forma de relacionarme sobre todo. Y bueno, Es que sí, te cambia todo, ¿eh? y cambia todo a tu alrededor, Aran. Total. Bueno, es que cuando tú cambias, el entorno cambia. Y si no lo... Y también, no es que cambien las personas, es que las personas como se sustituyen. Es decir, Sí. ya a lo mejor no tienes la misma relación con ciertas personas porque tiene que haber cabida para otras que van en esa misma línea. Sí. ¿No? Sí, porque además la versión de ti mismo que te conocen ya no pega con ellos. O ya no existe. Exacto. O hay una parte que existe, pero no decides usarla, ¿no? Yo me acuerdo porque además dentro del máster había 2 fines de semana muy intensos en el que había dinámicas grupales del tipo Gestalt, muy heavies, en el que te confronta completamente con tu ego. Y cada uno tiene un ego y cada uno ve una parte positiva y una negativa. Para mí la parte positiva de mi ego, o al menos de la que veo yo, es el que me pongo en el foco y tiro para adelante pues, y hasta que no sin parar. tal... Y además que lo busco con un nivel de excelencia máximo. O sea, no me conformo con poco. Pero también a la vez eso es mi propia cárcel. Total. Porque me impide hacer las cosas desde la espontaneidad, desde el disfrute, desde la alegría. Y para mí quitarme y despojarme de esas capas fue clave para cambiar. Y ese proceso, más o menos en duración, a ver, que luego cada uno es un tiempo, o sea, pero tú, ¿cuánto más o menos estuviste? Buf. De cambio gordo, 2 años. Y que luego nunca termina, ¿eh? No, porque... bueno, por supuesto, o sea, vas quitando capas de cebolla y dices, yo creo que ya el pulido es suficiente. Eterno. No, pues no. Es más, sí que es verdad que se hace... Las primeras capas para mí son las más difíciles de romper y yo lo veo eso con los clientes, porque estás como muy ofuscado en lo exterior. Lo normal es que te venga la persona y es que estoy muy mal con no sé quién, es que me va con no sé cuál. Sí, pero ¿qué hay ahí atrás eso. que te está...? Y el problema es que internamente está todo descolocado, ¿no? Y romper esa estructura es lo más difícil. Yo te digo. Y lo más doloroso también. Luego es verdad que una vez que trabajas en ti, las capas más profundas, aunque son dolorosas, ya tienes estrategias para poder afrontarlas. Y por otra parte también tienes la parte de no sufrir tanto con ese cambio, ¿no? Te das permiso para cambiarlo o al menos para decir,
voy a ver otra cosa, otra alternativa, ¿no? Sí, eso que dicen de que el dolor es inevitable muchas veces pasarlo, Mm. pero sufrir a largo plazo es como tú Es una decides un elección, poco. exactamente, eso es, Mm, así es. Así que bueno, pues eso es lo que me ya. llevó. Y bueno, pues a base de terminar de trabajar en mí en esa parte, coincidí con lo que le llamo yo hoy a mi hermana de alma, que es una de las compañeras con las que hice el máster. Y bueno, pues me lió para decir, hacemos psicología. Venga, o sea, es que esto. ¿Hicisteis las dos? Sí, sí, Qué sí. guay. Y digo, que sí, lo hacemos en semipresencial y ya está. Y dice, es que esto se nos queda corto, tenemos que seguir con esto. Y así fue, Qué así guay. fue. Y estoy muy contenta porque eso me ha cambiado completamente, porque claro, he tenido que cerrar un ciclo de mi vida, por eso lo de las matrioscas, ¿no? He tenido que dejar una de las muñequitas ahí y he abierto otra, ¿no? Y esa es la que yo siento que he venido a Sí, hacer en el como tu mundo. guay, ¿no? Lo que hablábamos el otro día del propósito. Eso es mi propósito. Además, muy enfocado, y esto lo hilo con lo que pasó con mi abuela, Ujú. em, porque dentro de la psicología a mí me fascina todo, ¿no? Lo que más es la autoestima y el autoconcepto y el autoconocimiento, ¿no? Muy enfocado en restaurarse uno mismo para poder estar para los otros, ¿no? Y una de las áreas donde yo Exactamente. detecto que no se está trabajando es en el cuidador que cuida a los ancianos. Todos conocemos un padre, una madre, que tiene a cargo su propio padre, ¿no? O su propia madre, o incluso un tío, Sí, sí. que Alguien en situación de exactamente. dependencia. Sí, o en dependencia muy grave o semidependencia o incluso que directamente está en la ancianidad, ya Ujú, está. O ujú. sea, y todos vamos a llegar por suerte hasta allí, si tenemos suerte podemos ser el día de mañana ancianos, ¿no? Y ahí es una situación en la que realmente se pierde el centro y empiezas a volcarte completamente en el otro, ¿no? Y las personas se desestabilizan muchísimo, ¿no? Porque las necesidades que tiene la persona anciana cada día son más, Sí. son cambiantes. Muchas vienen dadas con patologías como el Alzheimer, que son muy dolorosas porque yo siempre digo que los ancianos no solo pierden memoria, que es lo que todo el mundo tenemos, ¿no? O que no solo pierden movilidad. Y esa parte está atendida, ¿no? Hay trabajo para que los ancianos puedan seguir trabajando en la memoria y no pierdan tanto. O que si no tienen movilidad suficiente que puedan hacer rehabilitación de algún tipo. Pero nadie se ha dado cuenta de que los ancianos también necesitan ese espacio emocional. Y dado que es una generación que no está Acostumbrada a acostumbrada. fijarse en eso. Eso es. Ni hablarlo, Sí, y sí, 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 muchos de sí. ellos ni siquiera les han dado la oportunidad de decir qué deseas, qué te gusta. Sí, 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 sí. O sea, se han dedicado a trabajar o se han Total. dedicado a cuidar y cuando llegan a ser ancianos se ven en una situación en la que son marionetas de otras personas, ¿no? Y nadie se preocupa, no digo nadie, evidentemente se Sí, preocupa mucha bueno. gente, pero sí es verdad que la preocupación está mucho más enfocada en la parte práctica. Sí, o física, Eso es, cognitiva, tal, pero no exacto, emocional. eso Ujú. es. Y emocionalmente, pues hay mucho dolor detrás de cada anciano. Y que ellos no han tenido oportunidad como otros hemos tenido de decir, me voy a fijar en mi niño interior o en mi mente o voy a ir al psicólogo, porque Eso eso era, es. para ellos era como que Es que esos conceptos ni ni siquiera los siquiera los manejan. manejan. Sí, es Eso como es, que ansiedad de qué, si eso no existe, no eso había es. tiempo para fijarse Incluso en no eso. saben ni emociones tan básicas como el miedo, ¿no? Que es la que más impera dentro de la vejez. Entonces, claro, para mí es importante dos cosas. Que los ancianos se sientan apoyados emocionalmente y asistidos. Ujú. Pero para eso tiene que haber la otra parte, que es la Claro. parte que yo trabajo, ¿no? Esos cuidadores que, o bien porque les ha tocado, o bien porque no lo han elegido, están ahí cuidando de ese anciano. Y no pueden dejar de cuidarse a sí mismos si quieren que todo vaya bien. Si tú estás equilibrado emocionalmente, puedes cuidar bien del anciano. Si estás desequilibrado emocionalmente, probablemente el anciano
es el que pague por Exacto. ese malestar que tú tienes. Exacto. Entonces, mi misión prácticamente es esta, dentro de la terapia, trabajar con clientes que están pasando por esto, y esto lo he vivido yo soy, como digo yo, mi propio cliente, mi propio avatar, porque mi abuela tenía Parkinson Ujú, y fue un proceso muy doloroso que duró varios años. ujú, Y, y luego mi abuelo, que pues también falleció un poco más adelante, y fue una vejez mucho más liviana. En común tienen lo mismo, ¿no? Que van perdiendo capacidades, pero sobre todo en el caso de mi abuela, a mí me enseñó muchísimo cuando yo era pequeña, porque tuve mucha conexión con ella, y me enseñó a escuchar, mucho más que hablar. uh, Me escuchó a tratar con amor, o sea, me enseñó a tratar con amor, ¿no? Y eso es lo que me ha dejado a mí de legado, y ahora le doy yo la vuelta. Porque yo he vivido en primera persona el proceso de envejecimiento de mi abuela con la enfermedad. ujú, He visto el declive completo, desde el principio cuando le dieron la noticia en consulta ujú. hasta el día que falleció. Y para mí fue un proceso de un duelo muy largo. Pensamos que el duelo inicia solo cuando la persona No fallece. está, sí, y en realidad es como todo el rato, ¿no? O sea, empieza desde el Eso es. principio de todo. Sí, en este caso, el de mi abuelo pues inició pues 15 días antes, quizás, ¿no? O un mes antes, porque en realidad fue como una cosa muy abrupta, aunque se pudiera esperar porque tenía 97 años, ¿no? Pero en el caso de mi abuela, que fue muy poquito a poco, el duelo que pierdes de la persona que va perdiendo capacidades va transformándose. Esa persona cambia su identidad, en cierta manera, cambia su conducta, cambia su forma de expresar. Y eso es muy doloroso de asumir. Y si no tienes herramientas para ello, la persona que está cuidando lo pasa muy mal, Sí. muy mal. Y ver que cada día va menguando, que puede dejar de hacer una cosa que hacía de siempre. Mi abuela, que era muy activa, por ejemplo, a mí hubo un momento, un acontecimiento que me marcó muchísimo, que fue cuando, haciendo una tortilla de patata en la cocina, que es de donde me viene Sí. la pasión por la cocina, porque hacía rosquillas con ella y esas cosas, y haciendo una tortilla de patata, al tratar de girarla, Ujú. no le salió la tortilla. Directamente se le deshizo Sí, sí, completamente, sí. porque no tenía fuerza suficiente para dar la vuelta a la tortilla, una tortilla española que hacemos todo el mundo, ¿no? Y para mí fue un clic muy gordo, Aran, porque Sí, ahí fue como, wow. fue como un antes y un O sea, después, sí, sí, de sí. decir, mi abuela ya no va a ser mi abuela, mi abuela ya es diferente. Y asumir eso es muy doloroso, ¿eh? Yo de aquellas no tenía herramientas. Ojalá me hubiera encontrado con la ley de ahora, Sí, ¿no? sí, Y que hubiera podido hacer un para poder proceso. canalizar de otra forma. Ujú. Sí, para tener herramientas de gestión emocional, básicamente, de ponerlo en un marco de esta es la situación, esta es lo que está pasando y esto es lo que te va a pasar a ti también, ¿no? A mayores también se le añade el duelo que pasa el anciano. Esto lo explicaba hace poco en una formación. Ujú. El duelo que pasa el anciano tiene muchísimas vertientes. No solo están perdiendo su propia identidad, sino que además se les desmorona completamente el mundo alrededor. Pierden familiares, a veces pierden incluso hijos antes que ellos mismos. Pierden amistades de toda la vida, pierden su casa. Hay algunos que se tienen que cambiar de habitación porque ya no pueden subir las escaleras a su habitación. Es una fase de constante pérdida. Todo el rato están perdiendo cosas. No solo pierden la memoria. Sí, es como un declive. Eso es, eso es. Y en ese declive es todo el rato pérdida. Ujú, ujú. Y en terapia, cuando asumimos que hay una pérdida, siempre hay un duelo. El duelo Sí, es porque inicia lógicamente. la pérdida por una circunstancia que antes estaba Sí, 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 establecida sí, sí. y ahora ya no lo está, ¿no? Y claro, si no hay un acompañamiento emocional, claro, el anciano por una parte está perdiendo sus cosas, ¿no? Esa falta de poder agacharse incluso a ponerse los zapatos cuando toda la vida ha Lo ha podido, podido ¿no? hacer. Ujú. Y el cuidador que está tratando de ayudarle, en un intento de tratar de le está enseñando a lo mejor que no es capaz.
le está quitando la poca Sí, como autonomía que que se está tiene. enfadando porque eso sucede pensando que él debería saberlo. Es Exactamente, como... eso es, Aran. Entonces llega un momento que hay un sufrimiento doble. El Claro. anciano se siente inútil, la otra persona quiere ayudar y encima siente que le está siendo impedida. Yo he oído muchas cosas que mi padre es que no me hace caso. Es que no es un niño. No es un niño. Hay una Es cosa un ser humano. muy interesante que tú me dijiste sobre Mm. una curva que no me acuerdo del nombre. Sí, es una curva de que yo vamos, hice el dibujo y es una curva del duelo, ¿no? Dónde inicia tu duelo y dónde inicia el cuidado el cuidado consciente, que es el que yo quiero enseñar a los demás, ¿no? Porque nosotros tenemos un inicio, ¿no? En el que nos cuidan nuestros padres, nacemos, nuestros padres son jóvenes, pasan a ser adultos más mayores y nosotros crecemos. Y hay una fase en la que nosotros se nos cruza nuestra independencia, ¿no? Con el inicio del declive de nuestros propios padres. Y llega un punto en el que nosotros somos los adultos y ellos son los ancianos. Y ese punto clave es muy difícil de asumir si no nos lo enseñan. Porque los padres, cuando eligen tener un hijo, lo eligen conscientemente. Claro. Y saben cuáles son las fases del niño. Saben que va a ir cogiendo autonomía, que poco a poco va a conseguir más habilidades, ¿no? Y que si todo va bien, se independizará, tendrá su familia, etcétera, Sí. etcétera. Sin embargo, al revés. Aquí es al revés. Esto es al revés. Para atrás. Sí, para atrás. Acabamos prácticamente igual que iniciamos, ¿no? Perdiendo capacidades y bueno, hay gente que tiene la gran suerte, pues evidentemente que se mueren de un infarto, ¿no? Y no ha pasado nada. Pero si pasamos todos por la vejez con más o menos achaques, al final tenemos pérdidas. Total. Motrices, motoras. Sí, vas decayendo. Sí, exactamente. Y es muy doloroso observar cómo los padres que te han cuidado, que podían con todo, que te llevaban, te traían, hacían por ti, de repente ya no pueden. Y eres tú quien tienes que coger ese testigo y decir, y ahora soy yo quien me está cuidando, ¿no? Sí. Y esa parte, claro, a esto se le suma que si la relación que tú has tenido con tus padres en la infancia ha sido dolorosa o no ha sido fácil, es muy fácil encontrarse en consulta que se invierten los papeles y hay venganzas, hay resentimientos muy, muy, muy enquistados de situaciones de decir, ahora te cuido yo, pero encima fíjate. Entonces, todo eso son emociones que están muy guardadas dentro y que están todo el rato chocando. Exacto. Porque al final te estás haciendo cargo, pero tienes todavía eso dentro de ti de hace años. Total. Que no te deja. De todas formas, qué labor, ¿eh? O sea, no, por suerte, bueno, ya lo verás dentro de poco, pero el viernes más concretamente, pero por suerte hay proyectos en sinergia y que pueden conectar súper bien con esto, porque es muy importante que el cuidador o tal esté atendido. Total. Atendido no en el sentido de la atención, bueno, sí, también la atención física, porque muchas veces se olvida de sí mismo o de sí misma. Se dejan completamente. Pasan a un segundo plano. Es que es eso, se dejan. Sí. O sea, les cambia la cara, o sea, todo. Todo. Pero también es prestar atención, y qué importante es tener las herramientas para prestar atención a lo que está pasando. O sea, sí, vale, lo que te mi está madre pasando. o mi abuelo o mi tío o abuelo está así, ¿por qué está así? Y yo porque estoy reaccionando así. Y es que es como mucho en poco tiempo. Es que claro, son relaciones familiares, entonces es que se enquistan por cosas que ya vienen muy de atrás. Entonces, a una reacción, además que muchas veces no entendemos que el anciano, en esa pérdida de cosas que ocurren en el cerebro, en esa pérdida neuronal natural, también hay falta de conexiones emocionales, ¿no? Y a mí me ha pasado casos de que me han contado de una madre o un padre que eran súper cariñosos y llegando a la vejez, pues de repente cambia completamente la conducta y son personas desagradables. También me ha pasado al revés, ¿eh? De gente que es muy desagradable y de repente, por lo que sea,
se vuelven súper amables. Y entonces, claro, ¿Y esto colocarte por qué ahí, ocurre? porque las conexiones neuronales son conductas eléctricas. Entonces, al final, en esas conexiones eléctricas, Ajá. algunas veces se enganchan y otras veces no. ¿Qué pasa? Qué Que nosotros fuerte. tenemos autocontrol. Tú puedes controlar una emoción y si quieres me la muestras o no me la muestras. Pero el momento que tú pierdes capacidades neuronales, Ajá. pierdes autocontrol. Y en ese autocontrol sale lo que sale. Y puede salir muchas de las emociones que llevas toda la vida reprimiendo, como Reprimiendo. puede ser enfados, ira. Es que mi madre no la reconozco. Me ha pasado, ¿eh? Ujú. No reconozco a mi madre. Es que me pegan unas contestaciones, porque ese autocontrol que ha tenido durante toda su vida, ahora ya no lo tiene. Y no es que te esté queriendo fastidiar, es que en realidad ese autocontrol ha Es que desaparecido. es algo que ya tenía ya. Pero lo Lo tenía que pasa es que reprimido. lo controlaba. Eso es. Pero ahora ya no lo puedes reprimir. Qué fuerte. O sea, es que es súper loco. Sí. Porque al final tú, como cuidador, tienes que entender que emocionalmente ellos no están preparados para esto que tú estás viviendo desde fuera, ellos están dentro, cambia la película totalmente, porque además ellos entran en un área de víctima sin querer, Sí. porque es que no es su culpa, o sea, Sí, en la sí, mayoría sí. de los casos, No los elige, evidentemente. exactamente, y tampoco les puedes decir, o sea, o te pueden decir ellos, porque no lo identifican, no te pueden decir, pero es que yo no sé lo que siento, Claro, no tienen lenguaje es que no lo emocional, saben. ni siquiera muchas veces no saben ni cómo se encuentran físicamente, como para pedirles que expresen emocionalmente. Por eso Entonces, para mí mi enfoque más principal es me parece, precisamente el del cuidador. El que el cuidador comprenda primero el enfoque de cómo se encuentra el anciano. y luego que trabaje en él mismo Eso para poder es. ayudar. Tú Me decías, le parece falta guay. atención. Se atienden. Pues principalmente atenderte es atenderte a ti mismo, atenderte a las emociones y a darte espacio. A darte espacio, tiempo y cuidado. Sí, Y eso pasa por muchas fases. sí. Y claro, trabajar luego con emociones que salen como la culpa, porque la culpa aparece como una losa muy grande dentro del cuidado emocional, porque pensamos, o piensan muchas veces los cuidadores, y yo también lo pensé en su día, si yo esta hora me la estoy dedicando a mí, se la estoy quitando a mi abuela. Y a mí me obsesionaba, ya te he dicho que me he obsesionado desde pequeña el sufrimiento humano, y yo veía el sufrimiento de mi abuela. Y claro, en esa obsesión de que no sufra, si yo le podía quitar media hora de sufrimiento con un acompañamiento, con estar ahí, con que Sí. me lo quitaba de mí. Pero claro, si te quitas tanto, llega un momento que tú No tienes desapareces. nada, no tienes nada. Eso es. Y aparece mucho la culpa por eso. Por decir, soy mala persona si me dedico tiempo a mí. Soy mala persona si hoy no voy a visitar a mi madre o a mi padre o a mi abuela, quien sea, ¿no? Entonces es importante que haya un equilibrio, y yo siempre lo digo, no tiene por qué ser siempre el anciano ni siempre el cuidador. Hay que Sí, bueno, hacer que una haya... cosa Es que al final no equilibrada. puedes dar nada que tú no tengas, siempre lo decimos. Y a mí eso me lo dijeron hace 3 o 4 años y ya se me ha quedado ahí como... Es que es imposible que yo me pidas agua, te dé agua si no la tengo. Es que no... Eso, no se puede pedir donde no hay. Exactamente. Mm. Entonces, tu proyecto se llama, perdón, recuérdame, La La colmena, Colmena. cuidado consciente. Y tú vas, o sea, está claro que está inspirado en tu abuela, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero tú lo que Sí. haces con La Colmena es hablar directamente con grupos o tú trabajas de forma individual. Pues tengo dos líneas. Por una parte está la parte de 1 a 1, de proceso terapéutico 1 a 1, que es donde se trabaja a nivel más profundo lo que es el día a día de ese cuidador, y de dar y proveer de estrategias para gestionar cada uno de los cambios que van ocurriendo. Y luego, por otra parte, lo que más me gusta es comunicar, y comunicar en grupo. Entonces, formaciones tanto a nivel profesional, para los que cuidan a nivel profesional, en residencia sobre todo, porque al final, aunque sea una mirada mucho más distanciada, Sí, pero están ahí. Ah, pero no es tu padre, no es tu madre, ya. entonces no hay ese vínculo tan profundo. Sí, También es verdad que es una forma de verlo mucho más liviana, pero que es importante que se entienda, porque dentro de las residencias, vuelvo al mismo, lo que se atiende mucho es el cuidado de, aunque son un colectivo que ya de por sí tiene una tendencia al cuidado
y a la empatía y al entender, ¿no? Ujú. Pero también se sobrecargan, obviamente, porque al final están tratando con seres humanos que están en un declive, algunos... Sí, 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 es sí. difícil, Y llevarte eso luego para casa. claro. Entonces hay que saber gestionar para que eso no te cale en tu vida, en tu día a Eso día y es, no eso vayas es. sobrecargado. Entonces, formación por esa parte y luego formación en grupo también para familiares. Porque quieras que no, en una formación se da mucha más información concentrada Ujú. y te vas con una idea un poco más conceptual de, vale, esto me está pasando, no me pasa a mí, no estoy loco, no estoy loca. Sí, y te lleva directamente a buscar la ayuda. O Exacto, sea, eso es, eso es. qué guay, qué Pero sobre guay. todo sentirte arropado porque estás en el mismo proceso que están muchas otras personas, ¿no? Exactamente, Mm, que es lo habitual, pero lo que no es habitual es que haya espacios de cuidado, ¿sabes? eso. Y eso es lo que me gusta tanto de Cuidándome para Cuidarte, que es la asociación Ujú, que vas a ver, como de lo que me contaste tú y lo que nos estás contando ahora. Al final, a ver, es el proceso de la vida. Quiero decir, total. va a pasar. Va a ocurrir. O no solamente de ancianos, hay personas que, bueno, pues han tenido hijos con situaciones de dependencia y tienen que ser así desde... Exacto, que también ocurre. Sí, Y sí. también tienen que estar preparados emocionalmente porque a un niño con X patología, la que sea, no le puedes explicar algo como a otra persona, Mm, ¿sabes? Entonces, todas esas... Es que me parecen unas labores muy buenas y muy importantes. mm. Y que es que no están tan a la orden del día, No, ¿sabes? es que es un área dentro de la psicología que yo he visto que Está como, bueno, sí, sin más. porque en general ya de por sí la vejez tiene una connotación negativa en la sociedad, ¿no? De ahí, primero porque nos da la sensación de que, y esto lo he vivido también con gente, y es que a mí los ancianos me dan un poco como de Ya. grimilla. A mí me parecen un amor. De hecho, yo soy voluntaria en Adopta a un abuelo y tengo un abuelo en el que visito cada semana y me muero de amor con él. Ahora que ya no tengo abuelos, pues tengo un adoptado, ¿no? Y aportan muchísima sabiduría, Sí, aportan una, sí, sí, sí. no sé cómo decirte, un conocimiento reposado, despojado completamente ya de lo que ya no importa, ¿no? Y lo que queda de Lo esencia, esencial, lo lo esencial, esencial. Ellos exactamente. van a lo Yo esencial. siempre digo que, por favor, hablar con los ancianos, preguntarles por las cosas suyas, contarles las vuestras. Es que ellos están encantados, de verdad, están encantados. Y además se sienten Atendidos. que importan, Sí, que siguen, importantes. que siguen Aportando. estando en la sociedad, que son algo más que un ser sentado. Porque muchas veces los ancianos se quedan como, ¿quién soy? Si ya no puedo hacer, ¿quién soy? ¿No? Ya. Si ya no puedo hablar, ¿quién soy? Y aunque, o si pierdo la memoria y ya no soy capaz de estar en casa, les quedan parcelas muy Sí. pequeñitas de Y su ojo, propia que son los identidad. que más, o sea, es donde más tenemos que ir. Mm, Es donde más tenemos que ir, porque es que son la fuente de experiencia, sí. de sabiduría y de decir, escucha, yo, mi abuelo es un hombre muy sabio, o sea, bueno, para mí es el más sabio de Y todos, lo ¿no? será seguro. Pero me gusta, mi abuelo de parte de madre es una persona de mucha teoría Ujú, y, bueno, pues cuando te explica algo te apetece escucharlo, la verdad. ujú. Pero luego tengo a mi abuelo de parte de padre que es una risa andante y todo es una broma, pero es muy emocional. Ujú. Entonces tú, te digo abuelos, pero mis dos abuelas también son maravillosas. Por suerte, gracias a Dios, tengo los cuatro. Sabes que yo sé que soy súper afortunado. O Pues sí, sea, disfrútalos todo lo que puedas. yo tengo, soy consciente de que eso no es algo habitual y me encanta saber que Mm. tengo los cuatro, al igual que te da un poco de miedo decir, pero ahí va a llegar el momento que no están los cuatro, ¿no? Claro, sí, sí, llegará ese momento, sí. Pero es ahí a donde más tenemos que ir, donde más disfruto. Cuando más me río es en el chiste de mi abuelo, que a lo Ujú. mejor no le hace gracia a nadie, pero es esa emoción porque es una emoción 100% real. Sí, genuina, como Exacto, la de los eso es, niños, genuina, como la de esa los es la niños, palabra, esa es la exactamente palabra. igual. Y cuando te dicen algo, te lo dicen con todo el Sí, conocimiento de causa. O ellos sea, son, no, sí, sí, 100%. ¿sabes qué pasa, Aaron? Que
a mí me parece que tanto los niños como los ancianos tienen una cosa en común, que es que casi ya no tienen ego. No digo que no exista, pero les queda la esencia del ser. Y yo siempre diré que moriremos, o si llegamos a la vejez, seremos seguramente el mismo niño que al nacer. Despojado completamente de todas esas estrategias psicológicas que te has montado en tu cabeza, ¿no? Para encajar, Eso es. para ser importante, Ahí ya no te importa. para que los demás no te digan, o para, ¿no? Y al anciano ya le da igual. ¿Sabes? Como al niño, le da igual. Son directamente, y son con sus cosas. Con lo esencial. Eso es. Y te Se aportan, quedan con su esencia. te aportan esa parte espontánea, sin filtro ninguno. A veces el filtro pues se va un poco, pero, Ya. pero es muy bonito. Qué guay, porque por la labor que haces, yo, oye, igualmente lo dejaremos puesto en el episodio para que lo puedan ver y tal, porque hay que dar voz a estas cosas. Sí. Es muy, muy necesario. Para terminar, yo quiero que, si tú puedes, así te pillo de tal, di a la persona que nos está escuchando 3 cosas que le dirías a alguien, bien sea un cuidador o un anciano, o alguien que todavía no está cuidando, como es mi caso, pero que sé que en algún momento pues voy a tener que cuidar. No sé, lo que tú quieras. 3 cositas. 3 conclusiones. 3 conclusiones. Van a ser un poco generales. Vale. Pero se puede aplicar al tema que estamos Perfecto. hablando. Lo primero, date permiso para cambiar, para hacer las cosas diferentes y para sacar la autenticidad que tú tienes ahí en el ser. Porque está ahí. Luego, otra que está muy alineada con esta, alinea en coherencia lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Porque muchas veces estamos muy desalineados. Pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos con un barullo de esas dos, ¿no? Y eso es lo que nos hace sentirnos muy mal. Frustrarnos un poco, ¿no? Sí, cuando entran esas crisis existenciales que decimos, ¿no? ¿De qué estoy haciendo? ¿Por qué sigo aquí? Es porque en realidad hay una de las partes, o dos, o incluso las 3, están totalmente desalineadas. Y para llegar a esta conclusión de cómo está de desalineado y qué alineada o no está tu vida, hay que hacer un trabajo de introspección, sí, señor. de reflexión, de trabajo en terapia. Y luego la última, te diría que estéis abiertos a recibir amor. No solo a darlo. Y digo no solo a darlo porque aquí sí que especifico un poco más en los cuidadores, que sé que dan mucho amor, pero se niegan muchas veces a recibirlo. Y así en general también, para los seres humanos en general, nos sirve también el abrirnos a recibir amor de la manera en que cada uno nos lo quiera dar, ¿no? Si no estamos abiertos a esa recepción, estamos cerrados de corazón y estamos cerrados de que las cosas buenas que estén por ocurrir nos ocurran. Exactamente, estoy de acuerdo. Wow. O sea, hay mucha información valiosa en este episodio, te lo digo en serio. O sea, a pesar de que la conversación contigo la primera vez fue muy guay, considero que aquí yo me encontré muy a gusto. Yo también, me voy como mucho más. Uno de los objetivos del podcast, que cuando yo comienzo, ¿no? es aprender. Yo siempre quiero saber, o sea, es como que me gusta mucho saber, aprender cosas, hacer cosas nuevas. Y cuando yo cierro un episodio, siempre aprendo algo. O sea, ha dado la casualidad o la no casualidad. Yo creo que cuando estás con el foco abierto siempre sacas algo, ¿no? Sí, si estás abierto de corazón. Exactamente. Eso, abierto a recibir. Pero siempre intento sacar algún aprendizaje o que algo de lo que digas resuene y te lo llevas a ti, luego si quieras que no se te queda aquí, entonces tú luego sales fuera y lo haces y te acuerdas, ¿sabes? Y la verdad es que, wow, o sea, me voy como súper recontra aprendido. O sea, la verdad es que me ha gustado mucho que hayas venido. Tu proyecto no es que va a ser, sino que yo creo que ya es grande. Es un proyecto muy, muy, muy corazón, literal. Sí, muy ambicioso también, sí. Y eso es bueno. Eso es bueno.
pienso y creo fielmente en la ambición y me considero Sí, ambicioso también. Pero la ambición desde el corazón mueve es montañas, triunfadora, ya de mueve por sí montañas, misma, o sí. sea, como Mm. quieras, es así. Entonces, Leire, gracias. Muchas Gracias gracias a por ti, venir. Aran. Ha Ta- sido un disfrute ¿Te y ha un placer. gustado? A mí también, Muchísimo, ¿eh? O sea, la verdad es que he muchísimo. La estado... verdad que sí, te lo digo de Me ha gustado corazón, mucho. sí. Sí, sí, la conversación de antes, lo del otro día. Mm. No sé, siento algo muy guay y sé que va a ser muy bueno todo lo que viene con este proyecto. Llegarán muchas cosas buenas. Lo Muchas tengo aquí, lo gracias. siento Sí, aquí. seguro que sí. Eso es un Pues hecho. muchas gracias, Eso es un Aran. hecho, gracias a ti. Bueno, pues hemos finalizado. Gracias por habernos escuchado. Espero que os haya gustado y si no, pues por lo menos nos habéis escuchado. Gracias, chao. Chao.